que podamos ir en esta mañana a Hechos capítulo 8 a partir del versículo 5. Le damos la bienvenida a todos los que nos escuchan. Amén. A todos los que nos escuchan a través de las redes sociales. También le damos la bienvenida a todos los que están aquí en esta mañana, que se han esforzado para llegar hasta la casa del Señor. Vamos a hablar en este día de una historia que sucedió. O sea, podemos decir, bueno, como todas las películas a veces que son basadas en hechos reales, esta es una historia basada en hechos reales. Hechos capítulo 8 habla de cuando hubo el avivamiento, ¿verdad?, de la iglesia primitiva. Y mire cómo lo describe la escritura. Dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, ¿verdad? Si nosotros miramos la escritura, ¿qué dice la palabra de Dios? Que judíos y samaritanos, ¿qué eran? No se llevaban, ¿verdad? En aquel tiempo, en contexto que vivían. Pero la palabra nos dice que Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Los samaritanos ya habían escuchado hablar de Cristo. ¿Usted se recuerda la historia de la samaritana? Que Jesús estaba en el pozo y había venido una mujer de Samaria a buscar agua, y a través de esa mujer muchos de los samaritanos conocieron a Jesús. Y dice la palabra que la gente de Samaria, en el verso 6, unánimes, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacía. Cuando las personas oyeron hablar de Jesús, ellos identificaron que Jesús era el Mesías. Ahora, años después, Felipe, que era evangelista, llegó a la ciudad de Samaria y les predicaba la palabra de Dios. Pero no solo les predicaba, sino que cuando oraba por las personas, habían señales que ocurrían. ¿Cuáles son las señales que ocurrían? Eran personas sanadas, espíritus inmundos, demonios salían de las personas dando voces. Lo podemos mirar en otras porciones de la escritura. Y había un mover de Dios impresionante en Samaria. Y dice en el verso 7, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad por todo el bien que Dios estaba haciendo a las personas de aquel lugar. Y aquí viene la historia principal de esta mañana. Pero había un hombre llamado Simón, escuche bien este nombre, Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Quiere decir que este Simón era un mago, un buen mago. Tan bueno era Simón que hacía trucos de magia y engañaba a las personas, hacía como imitación. Pero fíjese que las personas decían, al final de este versículo, este es el gran poder de Dios. Y estaban atentos porque con sus artes mágicas, en el verso 11, les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y en nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres.
También, ¿qué dice aquí en el verso 13? Creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, escuche bien esto, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí este poder, para que cualquiera que yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú ni parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón, ¿qué dice ahí? No es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Es importante, hermanos, que podamos entender esta historia. La palabra de Dios dice que había un movimiento tremendo del Señor. Y dentro de ese movimiento, donde muchos se salvaban, se arrepentían, venían al Señor, había un hombre llamado Simón. Simón, al parecer con sus ardides, con sus engaños, había engañado a las personas de aquella ciudad muchos años, haciéndoles creer que él era un enviado de Dios, porque las personas decían, por las señales que Simón hacía, que era de Dios. Pero cuando él vio el poder que Dios movía a través de Felipe, él no pudo con este poder. ¿Y qué hizo? Se unió al pueblo de Dios, Simón. Y al unirse al pueblo de Dios, parecía que Simón también era cristiano. Parecía que Simón también era parte del pueblo de Dios. Pero Simón lo que estaba era en su corazón buscando el momento para tener la oportunidad y sacar dinero. Cuando él vio las señales que hacía Felipe, no le encontró él mucha ganancia aquella. Pero cuando vio que los apóstoles, y no quiero entrar en ese punto porque ahí hay una gran enseñanza con respecto del Espíritu Santo y del bautismo de Cristo. No quiero entrar en ese punto para no desviarme de lo que Dios me mostró que debía decir en esta mañana. Cuando él vio que los apóstoles imponían las manos sobre los creyentes y recibían el bautismo de fuego del Espíritu Santo, allí Simón vio la posibilidad de ganancia. Por eso, hermano, es importante que podamos ver en nuestras vidas que no todo el que se acerca a Dios se acerca de una manera sincera. Y hablaba con alguien el otro día acerca de este tema. Y la iglesia moderna
ha cambiado mucho. ¿Por qué ha cambiado tanto la iglesia? ¿Por qué hemos dejado muchas veces que el enemigo entre a las congregaciones? Que aparentemente el enemigo también imite el poder de Dios. Porque se han perdido, hermanos, o se han dejado de lado los verdaderos principios que Dios en el inicio estableció. Dice la palabra en el verso 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Mire usted la intención del corazón de este hombre, que él les ofreció dinero a ellos para que ellos les enseñaran cómo se hacía esto, como si se pudiera hacer algo de este tipo de cosas de una manera manipulada. ¿Por qué? Porque este hombre era un manipulador. Y hermanos, muchas de las cosas que sufrimos en las iglesias hoy en día es producto de que ignoramos el poder de Dios, ignoramos la revelación de Dios, ignoramos cómo Dios quiere que se hagan las cosas. Y fíjese lo que le dijo Simón, diciendo, dame también a mí este poder para, escuche la expresión de su corazón, para que cualquier persona que yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. Porque no has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Pero mire lo que le dice Pedro en el verso 21, le dice, no tienes tú ni parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Qué buscaba Simón al estar acercándose a la iglesia? ¿Qué buscaba Simón al estar constantemente, porque lo dice en uno de estos versículos, al lado de Felipe? Y a veces vemos personas que entran a las congregaciones, que entran a las iglesias y están siempre junto con los líderes, junto con los pastores, junto con aquellas personas que sirven al Señor con un corazón recto. Y parecería que son personas enviadas por Dios. Pero la palabra dice que por los frutos los conoceremos. Pero debemos tener discernimiento, debemos estar atentos a lo que Dios nos dice. No sé si usted lo sabe, pero hay muchas organizaciones en el mundo que luchan contra la iglesia del Señor. Hay organizaciones en el mundo que insertan personas de sus organizaciones humanas, organizaciones muy poderosas económicamente, insertan estas personas en las iglesias y sentan estas personas en las congregaciones para que se infiltren en el liderazgo, para que se infiltren en el liderazgo de las iglesias, para que frenen la obra del Señor. Pero ¿por qué muchas veces en las iglesias ocurre esto? Y quizás cuando usted esté viendo esta predicación, si es un cristiano de muchos años, se recordará de muchos eventos que ha vivido, si ha podido estar en algunas congregaciones, de personas que aparentemente dicen ser cristianos. Pero como este Simón, tienen la astucia para poder engañar a las personas y hacer ver a otros que parece que lo que hacen es de Dios, cuando realmente su corazón está detrás de las ganancias económicas, detrás del dinero, está detrás del reconocimiento humano. Fíjense que Simón, y es tremendo este mensaje, ¿no? Simón decía que él quería el don para que todo aquel que él impusiera las manos recibiera al Espíritu Santo. Pero no era algo genuino lo que él quería. Él no era hacerles bien a las personas. Él lo que quería era que las personas lo vieran a él como alguien importante. Por eso hay muchas personas que llegan a las congregaciones y quieren siempre estar delante.
Pero luego cuando miramos sus frutos, nos damos cuenta que realmente no era así. Pero lamentablemente muchas veces los líderes cometemos errores. Nos dejamos guiar muchas veces por las emociones, por lo que ven nuestros ojos, pero no debemos ignorar que Dios no mira lo que está delante de sus ojos, Dios mira el corazón. Por eso Dios le pudo revelar a Pedro de que el corazón de Simón no era un corazón recto para con Dios. Sin embargo, Simón llevaba tiempo dentro de este mover de Dios. Inclusive estaba bien cerquita de Felipe, lo dice la Escritura. Estaba cerca del líder, como a lo mejor estaba quizás Simón hasta ayudando a Felipe en lo que hacía, a lo mejor adelantando a los enfermos para que pudieran orar por ellos, o quitando las sillas de ruedas cuando aquellos paralíticos se levantaban de las sillas. Bueno, si es que habían sillas de ruedas en aquella época, no creo que lo hubieran. Pero traían a lo mejor a los paralíticos en cualquier tipo de silla y quitando las sillas, ayudando en cualquier cosa. Pero cuando él vio a los apóstoles, él vio otro nivel. Él dijo, esto yo lo quiero. Pero no es yo lo quiero por algo genuino, que Dios no está en contra de eso. Y muchas veces hay una organización, que no quiero decir el nombre aquí, muy famosa y sobre todo aquí en España, que se encarga de infiltrar personas en las iglesias y sobre todo en los liderazgos de las iglesias, para que este tipo de personas frenen el evangelio, frenen el mover de Dios, frenen el avance de la iglesia del Señor y que las personas no conozcan a Cristo. Quisiera que pudiéramos ir a Hechos capítulo 6, verso 1. Y aparentemente estas personas son personas que tienen muchos recursos económicos. Aparentemente estas personas son personas que les gusta mucho ayudar a los demás. Pero hermanos, no es suficiente con que usted vea en la iglesia alguien que tenga un buen corazón, aparentemente, alguien que quiera ayudar a los demás. Se requiere un poquito más, se requiere mucho más para poder servir a Dios, para poder estar en un liderazgo de una iglesia. Y esto es lo que pasa muchas veces. Las iglesias han perdido el poder. Hemos perdido muchas veces el poder porque hemos dejado de lado los principios del Señor a la hora de decidir quién va a servir en la iglesia, quién va a estar en el liderazgo. Dice la palabra en Hechos 6, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. La iglesia había crecido mucho, había muchas personas en las congregaciones y al parecer se atendían a las viudas de los hebreos, pero no se atendía a las viudas de los griegos. Y vino murmuración en aquel tiempo. Se levantaron comentarios donde decían que en la iglesia se hacía sesión de personas con unos y con otros no. Cuando llegó esto a los apóstoles, dice en el verso 2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Qué estaban tomando la decisión ellos? Hacía falta que alguien sirviera a las mesas, que alguien le diera el alimento a estas viudas que no tenían quien les sustentar, porque la iglesia proveía para su sustento. Y fíjense lo que estaban eligiendo personas para servir en las mesas. Ni siquiera los estaban eligiendo para entrar al liderazgo, ni siquiera lo estaban eligiendo para estar junto con los apóstoles, era solo para servir las mesas. Y miren las condiciones o las características que debían tener estas personas. Y ahí quiero detenerme unos minutos. Miren lo que le dijeron los apóstoles. Y esto para si algún pastor o líder me está escuchando o me va a escuchar a través de este vídeo. Debemos volver aquí.
Debemos volver aquí porque por algo Dios estableció estos principios. Porque Dios no se equivoca. La palabra dice en el verso 3, buscad pues, hermanos, entre vosotros 7 varones, número 1, de buen testimonio. Número 2, ¿qué dice aquí? Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Qué tenían que ser? Número 1, personas de buen testimonio. Número 2, llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa llenos del Espíritu Santo? Que sean personas que hayan sido bautizadas con el Espíritu de Cristo. Esto es importante, hermano. Por eso dice también la Escritura que sean llenos de sabiduría. Pero lo primero que le dice, fíjate, no dice primero que tienen que ser llenos del Espíritu Santo y después que tener buen testimonio. Dice que tengan buen testimonio. Quiere decir que como la iglesia los conoce, tienen que ser personas que sean intachables, que tengan un buen testimonio. ¿Por qué? Por eso muchas veces las iglesias viejas de muchos años miran más los frutos de las personas que los dones. Porque por los frutos se conoce el árbol. Muchas veces los dones pueden ser imitables. Simón estuvo imitándolo por años. Simón estuvo imitando por años con sus engaños y su magia, y las personas inocentes pensaban que eso que él hacía era de Dios cuando no lo era. Y se mueve mucho por ahí milagros falsos que hace el propio enemigo, que le hace el mismo infierno para engañar a las personas y que las personas piensen que eso viene de Dios. Por eso es importante, hermano, que podamos aplicar esto. No puede nadie falsear cuando una persona está llena del Espíritu Santo de Dios. Por eso antes de poner a alguien en el liderazgo, y muchas veces ahí fallamos los pastores, nos guiamos por las emociones. Y ahí tenemos ejemplos en la Biblia de sobra de lo que pasaron por las emociones. ¿Qué pasó a Josué con las emociones? Cuando había aquellos hombres que venían llenos de ropas viejas, harapos, zapatos rotos, en sus bolsas traían panes secos. ¿Qué le pasó a las emociones de Josué? No se preocupen, vamos a hacer pacto con ustedes porque le creyó a la mentira de estos hombres. Y la Biblia lo dice. Eran la próxima ciudad que tenían que conquistar. Y producto de que hizo alianza con ellos, no los pudo destruir. Y se mezclaron con el pueblo de Dios durante años y años y años. Eran las personas que traían el agua. Para que usted vea lo que Dios había llamado a destruir, ellos lo tuvieron junto con ellos por años. Producto de guiarse por las emociones. Y a veces tenemos dones tremendos, como también los tenía Felipe. Pero sin embargo, Felipe tuvo a Simón al lado de él durante muchísimo tiempo, mientras había este mover del Espíritu de Dios, y Felipe nunca vio las características de Simón. Sin embargo, Pedro enseguida lo pudo identificar. Y inclusive Pedro pudo identificar lo que había en su corazón. ¿Usted se recuerda a Ananías y Zafira? Cuando hay un mover en la iglesia, hay personas que se acercan por diferentes cosas. ¿Qué quería Ananías y Zafira? Que todo el mundo lo reconociera, que todo el mundo pensara que eran buenos cristianos, que ellos no eran mentirosos. Pero sin embargo, Ananías y Zafira, el enemigo les engañó. Como mismo engaña a Simón, como mismo puede engañar a cualquier otro, ¿verdad? Judas estaba entre los discípulos. Jesús, por supuesto, que sabía desde el principio que Judas había sido llamado a perdición.
y estaba dentro de ellos para que se cumpliera la escritura. A Jesús nadie lo podía engañar. Pero nosotros, hermanos, muchas veces somos sorprendidos por las luces, ¿verdad? Y debemos volver a ese consejo que dice, no todo lo que brilla es oro, ni todo lo que es oro brilla. Y dice la palabra que los apóstoles dijeron en el verso 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a la multitud y eligieron escuche bien, a quienes eligieron. Número 1, Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. A Felipe, ¿de quién estábamos hablando en el versículo antes? De Felipe. A Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿A quienes escogieron para servir a las mesas? Esto es otro aspecto importante que vamos a hablar esta mañana. Lo primero que tiene que tener alguien con un verdadero espíritu del Señor es servir, no que le sirva. Simón no quería servir. Simón lo que quería era que la gente le reconociera, que la gente le viera. Por eso hay que tener mucho cuidado quien se pone aquí delante. ¿Cuál es la motivación de su corazón? ¿Cuál es su testimonio? ¿Cuál es su vida? Y cuando miramos los nombres de estos hombres que escogieron para servir a las mesas, para ser camareros, sirviendo a las viudas, aquí tenemos al primer mártir de la iglesia primitiva, Esteban. Tenemos a Felipe, que trajo la palabra ¿a dónde? Nada menos que a Samaria. Por eso la palabra dice en Hechos, dice, y me seréis testigo, ¿dónde? En Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Felipe era de los camareros que escogieron para servir las mesas. Por eso siempre lo digo, hermano, debemos empezar sirviendo. Jesús comenzó sirviendo. Jesús dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Usted se recuerda cuando Jesús cogió la toalla y comenzó a lavar los pies de los apóstoles. ¿No es eso una señal de servicio, de humildad? Oiga, los pies de algunos cuesta lavarlos, hermano. Yo he conocido a algunos que cuando se quitan los zapatos, tiene que ponerlos lejos, pero lejos. Porque parece que por ahí se quedó un ratón muerto. Imagínese usted lavarle los pies. Imagínese usted lavarle los pies. Y a mí me parece que Pedro estaba por ahí porque Pedro no quiso que el Señor le lavara los pies. Aunque después dijo, Señor, si lávamelo, no pasa nada. No podemos asegurarlo, pero algunos, hermanos, es una pasada. Usted entra a la nariz suya un zapato de esos y queda muerto. Usted le puede dar hasta un infarto. Pero vemos al Señor que siendo el Señor de señores, el Rey de reyes, lavó los pies de sus discípulos. Por eso, hermanos, la iglesia, nosotros debemos volver a los orígenes. ¿Cuáles son los orígenes? Hacer las cosas a la manera de Dios, no a la manera nuestra. Usted se recuerda cuando fueron a atacar Jericó en la antigüedad. ¿Qué dijo los líderes al pueblo en aquel momento? Dios dijo, no cojan nada de Jericó. No tomen nada de Jericó. ¿Por qué? Porque todo lo que había en Jericó era anatema, era maldición. Pero hubo un hombre que, engañado por el enemigo, porque siempre está el enemigo detrás de todo eso, Acán, ¿qué hizo?
tomó un lingote de oro, tomó ropas preciosas. Él dijo, voy a preparar aprovisionamiento para cuando entremos a la tierra prometida, ser un hombre rico. No tener que trabajar más. Ese es el sueño de todo el mundo, no tener que trabajar más. Por eso usted ve personas por ahí que se mueren, no viven comprando lotería en lotería. Usted sabe que el enemigo engaña muchas veces a las personas por ahí. No tener que trabajar más. El trabajo ayuda, hermano. La palabra dice que Dios nos dio el poder para hacer la riqueza. Pero también dice la Escritura que debemos estar contentos con lo que Dios nos ha dado. A veces debemos mirar para atrás porque hay personas que no tienen ni siquiera la mitad de lo que podemos disfrutar nosotros. Y Dios nos ha bendecido a todos. Porque la palabra dice que Dios no es deudor de nadie. Pero hay que ver también la motivación de las personas a la hora de servir a Cristo. Dios no puede ser burlado. Y lamentablemente, en las iglesias de hoy en día, sufrimos divisiones, sufrimos situaciones, sufrimos muchas veces problemas por dejar de lado los principios de la palabra de Dios, donde Dios dice, no debe nadie ni siquiera servir a las mesas si no está lleno del Espíritu Santo. Fíjate que estos hombres fueron llamados a servir las mesas como camareros. Pero luego, después de ese servicio de camareros, sirviendo a las viudas, ¿a dónde fueron a parar? Esteban, el primer mártir. Esteban vio los cielos abiertos y vio al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Lo mataron a pedrada a Esteban. El primer mártir de la iglesia fue Esteban, uno de los que servía en las mesas. Pero fíjese que los apóstoles eran radicales en cuanto a escoger a personas para servir al Señor. Muy, pero que muy radicales. Número 1, buen testimonio. Número 2, llenos del Espíritu Santo. Y fíjese que esto eran, si mal no recuerdo exactamente, déjeme ver aquí, creo que eran 7 personas. 7 varones. ¿Qué significa el número 7? En la palabra de Dios, es el número de Dios. Significa completo. Quiere decir, cuando ellos seleccionaron este grupo, era un grupo de personas, de 7 personas que era completo. Hoy en día muchas veces en las iglesias, en las congregaciones, es tanta la necesidad de obreros, porque la vamos a tener siempre. Porque la palabra dice, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Porque la mies, a la verdad que dice la mies, es mucha y los obreros son pocos. A veces vemos dentro de una congregación miles de personas y sirven el 10%. Y esto no va a dejar de existir, igual que Jesús le dijo a Judas, cuando la mujer rompió el perfume en sus pies, le dijo el Señor, déjala que ella haga esto porque es una buena obra, porque los pobres siempre lo vamos a tener. Esto es lo mismo. Pobres siempre van a haber, falta de obrero en las congregaciones siempre van a haber, pero escuche bien lo que dice la Escritura. Producto de ver esta situación, primero que todo, los apóstoles mantuvieron su posición. ¿Cuál fue la posición de los apóstoles? La oración y la palabra. No es porque no tuvieran manos para servir las mesas, pero por eso es importante que los líderes primeramente nos ocupemos de la oración y la palabra. Podemos hacer muchas cosas, podemos limpiar, podemos servir, estamos llamados a todas ellas, pero los apóstoles lo tenían claro. Ellos no iban a descuidar lo más importante que era ocuparse de lo que tenían que ocuparse ellos por su llamado, que era orar y leer las Escrituras. Y buscaron 7 personas. Creo que no se equivocaron con ninguno. No dice en ningún momento en la Escritura que estos 7 dividieron iglesias, dañaron congregaciones, porque eso es lo que hace el enemigo, meterse a las congregaciones y dividir la iglesia. A veces yo he visto personas en el liderazgo infiltradas. Yo vengo de un país donde la inteligencia es brutal. Yo,
podía identificarlo y puedo todavía identificarlo. ¿Por qué? Porque mi padre era parte de esa inteligencia. En mi casa venían todas esas personas de esa inteligencia. En mi casa se hablaba, yo conocía su perfil. Dios me fue entrenando desde pequeño en esa línea. Y muchos que yo vi sirviendo, no en una línea baja, sino en una línea alta, yo le vi ese mismo perfil. Al cabo de los años, salía a la luz. Al cabo de los años, salía a la luz y venía uno de los líderes, o sea, aquellas personas que le tomó o que le tocó tomar la decisión de ponerlo, y le dije, yo ya sabía que esta persona pertenecía a la inteligencia. Y personas que estaban llevando las finanzas de la iglesia, personas que estaban llevando un montón de situaciones, pero estaban infiltradas ¿para qué? Para conocer, para saber los movimientos de la iglesia, para frenar el avance de la iglesia. Yo recuerdo que una vez estábamos, y ya esto es algo personal, estábamos buscando para contratar una retroexcavadora. Y termino, porque si usted me deja, estoy aquí toda la mañana, toda la tarde. Estábamos buscando una retroexcavadora para alquilarla. Coincidentemente, cada vez que llegábamos a una empresa, ya esa empresa sabía que nosotros necesitábamos alquilar una retroexcavadora. Retroexcavadora que era para tumbar los muros de una antigua iglesia que íbamos a reconstruir y hacerla nueva. Pues yo le digo a usted que fuimos a todas las empresas y nadie nos las alquiló. ¿Cómo se enteraban ellos? ¿Cómo lo sabían? Adivinos no eran, ¿verdad? ¿Y por qué nos pasa eso muchas veces en las iglesias? A la larga nos damos cuenta que el Señor es el Señor y pone toda la luz. Pero ¿por qué nos pasa muchas veces? Porque nos ponemos personas a servir aún en lo mínimo. Aún en lo mínimo ponemos personas a servir que no deberían estar sirviendo. Por eso, hermanos, mi consejo en esta mañana, no todo el que se acerca a Dios se acerca de una manera sincera. Debemos tener mucho cuidado en nuestras vidas. Pero sobre todo debemos alinear nuestros corazones. Porque el Señor no mira lo que está delante de sus ojos. Dios mira el corazón. ¿Y de dónde podemos sacar esa expresión? Cuando estaban escogiendo los hermanos de David para ser el próximo rey, ¿verdad? Cuando llegó Samuel, vio uno grande, fuerte, a Eliab, ¿no? Dijo, este es el que Dios escogió. ¿Por qué? Porque Samuel en su cabeza tenía que el anterior rey era Saúl, era más grande de todo el mundo. Saúl era un hombre enorme, grandísimo, fuerte, bien parecido. ¿Qué dijo él? En el prototipo dijo, en mi mente, si Dios escogió el otro rey que era grande, fuerte, bien parecido, aquí Dios va a escoger un rey de la misma manera. Error. ¿Sabe quién escogió Dios? Al más pequeño de la casa, el más flaquito, el hijo menor, el que nadie ni siquiera tomaba en cuenta, el jiribilla, el que era ahí, que siempre estaba molestando, aquel que había que ponerlo aparte porque no dejaba comer a la gente, porque tiraba los cubiertos al piso, rompía los vasos. Dijeron, viene Samuel a comer, manda a David a cuidar las ovejas, vaya para medio monte, hazme favor. Que viene ese hombre que es tan importante, imagínate que este muchacho jale el mantel y se venga toda la mesa abajo. ¿Usted cree que su familia no sabía que venía Samuel? ¿Por qué mandaron a David allá? Entonces Samuel, cuando fue a elegirlo, pensaba que era Eliab. Grande, hermoso, fuerte. Y Dios le dijo, mi niño, si fuera canario diría, mi niño, no mire lo que está delante de tus ojos, porque yo miro el corazón. ¿Cómo tuvo acceso Simón a los apóstoles? Cuando había tanta multitud en aquel lugar. ¿Por qué? Porque Simón estaba colado en las altas esferas. Porque Simón estaba coladito ahí arriba. ¿Cómo pudo tener Simón esa conversación con Pedro y con Juan cuando había tanta multitud en aquel lugar? Inclusive una conversación íntima porque le ofreció hasta dinero. ¿Hermano?
Analicemos que Dios nos ha dado sabiduría para poder obtenerla. Seamos rectos para con Dios. Porque Dios no mira el corazón del hombre. Perdón, me equivoqué. Dios no mira lo que está delante de sus ojos. Dios mira el corazón. ¿Cuántas veces vamos a seguir sufriendo por lo mismo? Debemos alinearlos con los principios de Dios. Y cuando vayamos a decidir con alguien que vaya a servir en la iglesia, aquí tenemos los ingredientes que tiene que tener su currículum. Fíjese, yo vengo de un país donde la santería, donde la brujería se extiende por las calles. Hay sectas en mi país, donde para que una persona pueda formar parte de esa secta, tiene que tener también un currículum. El mundo no lo viola. Ellos no violan ese currículum. Cuando van a hacerlo, yo no voy a decirlo aquí porque no voy a dar promoción a eso, pero yo nací ahí, yo sé lo que es eso. Le hacen una entrevista, empiezan a preguntar por el barrio, cómo es la persona, cómo es así, cómo es esto, cómo es lo otro, de dónde viene, cuál es su trasfondo. Todo eso lo hacen ellos para entrar a ese tipo de secta, que no voy a decir tampoco el nombre de cuáles, o cuáles, porque son unas cuantas. ¿Y por qué la iglesia? ¿Por qué razón nosotros, la iglesia del Señor, que tenemos al Espíritu Santo con nosotros, ponemos a las personas puestos a dedo como Díaz-Canel? ¿No? ¿Por qué lo hacemos? Muchas veces nos añadimos el sufrimiento por esa realidad. Que Dios les bendiga a todos en esta mañana. Es mi deseo. Y debemos buscar a Dios de una manera sincera. Amén. Amén. Gloria a Dios. Por eso no se confíen. No nos confiemos. En todos estos años anteriores ha habido un proceso duro, ¿verdad?, que hemos vivido como iglesia. Pero de todo debemos aprender. No todo lo que es oro parece